Bueno chicos, bienvenidos, buenos días. Desde que ahorita nos tocó retomar temprano. Vamos a ver un poquito de contexto de qué es lo que vamos a hacer hoy. Prácticamente ustedes en la sesión anterior casi que nos llevamos tiempo en configurar los dos servidores. Un servidor que es el DNS, que ya vimos que es bastante importante. Y si ustedes me preguntaran el prerequisito para poder empezar a trabajar todo esto, primero hay que conocer una arquitectura, ¿verdad? O una necesidad, luego esa necesidad nos da una arquitectura y esa arquitectura nos va a definir qué elementos van primero. Y cuando ustedes crearon, por ejemplo, las máquinas, independientemente si ahorita están en on-premise o si las tienen en la nube, sabemos que hay que ver temas de red que son importantes, de hardware, de almacenamiento, del sistema operativo. Y eso nos recuerda a la segmentación de capas que normalmente tiene una aplicación detrás de todo eso. Y hasta después ya podemos ver, por ejemplo, qué vamos a implementar en cada servidor. En este caso, si tuviéramos el dibujito de la arquitectura, supiéramos que necesitamos varios servidores y entre esos está el servidor de DNS, que ya obviamente teníamos que tener hardware e interconexión, ¿no? Y vamos a decir, a nivel de red. Y ahora ya estamos viendo luego el sistema operativo, ya estamos viendo la capa middleware, que es el que nos toca ver. Pero en esa capa middleware hay diferentes soluciones. Ya vimos que el middleware es la capa que está sobre el sistema operativo, que puede ser, por ejemplo, el rol que vimos ahorita, que es el DNS, que es un protocolo como tal de función. También tenemos el del servidor de aplicaciones, que es el que instalamos la semana pasada. Y hoy vamos a terminar instalando el otro componente a nivel de middleware, que es el servidor web, que son cosas diferentes. Ahora, ¿qué nos trae aquí? Para que nosotros podamos ir administrando arquitectura, y sabemos que la arquitectura en su realidad es implementar la infraestructura y hacerla realidad con un diseño, con un dibujo, pues lo tenemos que hacer basado en lo que el negocio quiere a lo que queremos hacer. Entonces, hoy vamos a dar un repaso de lo que nosotros vamos a desempolvar de lo que vimos en Java 1. Fue básicamente, antes de empezar a echarle manos al servidor de aplicaciones de Java, hay varias cosas que nosotros tenemos que conocer de las arquitecturas que nos llevan ahora, que es en la web 2.0, que son las aplicaciones mobile o son las aplicaciones web. Y aquí es donde nosotros entramos en lo que nos interesa del curso, ¿verdad? Entonces, si ustedes se recuerdan, aquí hay algo que a mí me gusta siempre recalcar y porque nosotros dentro de la arquitectura que vamos a hacer tenemos, vamos a decir, dos componentes diferentes, ¿verdad? El componente web y el componente de Java propio, que Java permite tener y desplegar aplicaciones y que yo puedo consumir en el protocolo HTTP o HTTPS, eso es una realidad, ¿sí? Pero no es la razón de ser detrás de todo eso. O sea, yo no lo puedo exponer, se lo puedo dar a alguien para que lo consuma directamente, pero normalmente no se hace por temas de seguridad. Y ahora, ¿por qué por temas de seguridad? Si se recuerdan, cuando ustedes instalan, configuran un servidor, normalmente hay que, pues, definir el protocolo, en este caso, el puerto que va a usar y para qué va a servir. Y con base a eso, nosotros abrimos o cerramos puertos, tanto que sea una red interna como externamente, ¿verdad? Entonces hay una diferencia entre cuando uso un servidor web como un proxy, porque yo sé que en un servidor web directamente yo no instalo una aplicación de Java, porque no tiene las funciones como tal, no tiene su JVM, no tiene los Java Beans, no tiene las clases, no las puede traducir, no puede hacer no puede gestionar de forma correcta los componentes que tiene ya, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos qué es una aplicación, cómo se empaqueta una aplicación. Ustedes recordarán que nosotros en Java, cuando desplegamos algo, o tenemos paquetes como EAR o WAR o las DLL como tal y algunas otras, pero tradicionalmente son esas, ¿verdad? Entonces,
Acá algo que nos dicen es que los servidores de aplicaciones web realmente es una JVM, o sea, es una Java Virtual Machine que tiene todos los protocolos, todas las funciones, todas las DLL, todos los, vamos a decir, las librerías que necesitamos nosotros para trabajar. Y aquí nos dicen que Tomcat no es un servidor, pero realmente funciona como eso. ¿Y qué es importante conocer? Ahora, esta imagen que ustedes ven ahí, tal vez no tiene mucho sentido si nosotros no tenemos instalada una aplicación, pero ustedes ya lo van a ver en la aplicación que ya viene instalada por defecto y van a revisar qué tiene, ¿verdad? Por ejemplo, este es un WAR, que es el empaquetado tradicional que se utiliza para implementar en servidores de aplicaciones de Java y que tiene diferentes, vamos a decir, divisiones donde están los JSPs o las páginas HTML que se despliegan. Normalmente esta capa, la principal que nosotros tenemos, podemos dividirla en dos. Esta que ustedes ven aquí, la de JSP Page. Estas las puedo dividir en dos. ¿Cómo así? Yo sé que un servidor web sin JVM o sin servidor de aplicaciones de Java, pues nativamente puede desplegar ¿qué? Páginas HTML, JavaScript, todo eso lo puede hacer. Lo que no puede desplegar nativamente son los JSPs, no los puede traducir, pero yo puedo dividir el contenido estático del dinámico. Y recordemos aquí a lo que llevamos, a los que llevaron sus fundamentos de aplicaciones web, ¿verdad? Es que nosotros tenemos contenido estático, el que siempre va a aparecer, las imágenes, videos, el look and feel, eso se queda. Y el contenido dinámico es todo aquel que necesita una interacción, que necesita conectarse con una API, con una DLL, que necesita mostrar y transformar información, que tradicionalmente para eso utilizamos los JCPs. Todo lo que sea contenido estático, sea cual sea su, vamos a decir, su extensión o su forma de trabajar, ese lo podemos colocar en un servidor web. Yo podría dividir el contenido, redireccionar, que todo lo que sea contenido estático me lo devuelva al servidor web y todo lo que sea el contenido dinámico me lo devuelva el servidor de aplicaciones de Java. Eso se puede hacer. ¿Por qué? Porque entre menos latencia yo pase por el canal, mejor va a ser. Entonces, esta parte de aquí yo la puedo dividir en dos y así la puedo desplegar. Luego tengo los directorios de contenido. Aquí tradicionalmente vienen empaquetados todos aquellos que yo necesito exponer de una forma híbrida. Aquí posiblemente aquí sí yo no voy a dividir mi look and feel con el JSP que me trae o con, vamos a decir, con las librerías que me traduzcan lo que yo quiero ejecutar. Y luego tengo los webinf, ¿verdad? Aquí uno de los elementos y el webinf, véanlo como, vamos a decir, el Content Directory y las páginas principales, que son las que vamos a ver en los home, estas son contenido que transforma, pero realmente al final es una capa de presentación únicamente. El Webif nos tiene, vamos a decir, todas las librerías, todas las conexiones, todas las configuraciones que nosotros necesitamos en una aplicación, como así. Si se recuerdan, cuando nosotros a veces colocamos, vamos a decir, rutas de conexión, a veces no las dejamos embebidas ni quemadas en el código, ¿verdad? Por buena práctica no lo hacemos, ¿verdad? Porque eso significa tener que reemplazar o tener una gestión de cambios o algo que realmente hoy en día ya no se usa. Pero nosotros sí sabemos que siempre existe dentro de la arquitectura de las aplicaciones rutas donde nosotros podemos ir configurando puertos, IPs, librerías, vamos a decir, a veces algunos, y no quiero decir, pero normalmente a veces unos colocan aquí los usuarios y contraseñas, aunque estén encriptadas, están en estos archivos, ¿verdad? Entonces, aquí es donde nosotros tenemos la configuración de hacia dónde, qué puerto queremos consumir, etcétera. Ustedes lo van a ver hoy en la aplicación que ya está instalada en su máquina. Las clases, ¿verdad? Están los directorios de clases tradicionales y las clases particulares que necesitamos para la aplicación. Y tenemos las librerías que podemos utilizar, que normalmente son JAR, ¿verdad? O los TLE. ¿Esto para qué sirve? O sea, si nosotros quisiéramos saber
dónde, por qué y cómo esto se implementa dentro de la arquitectura de Java, nosotros vamos a conocer que, por ejemplo, si yo necesito proteger, si yo necesito cambiar, si yo necesito reemplazar, necesito saber en dónde la analogía del empaquetado de una aplicación se diluye dentro de una arquitectura de Java, que es lo que hoy vamos a hacer nosotros. Esta imagen es súper importante porque también a nivel de seguridad yo tengo que saber qué contenido o qué yo necesito administrar o mitigar, ¿verdad? Esto es un ejemplo de cómo estamos realmente nosotros aquí lo único que yo puedo rescatar es lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, el servidor de aplicaciones de Java que instalaron, luego ustedes van a instalar uno, de eso ya les va a quedar de tareita, pero realmente casi que todos tienen la misma función. ¿Cómo así? Por ejemplo, ustedes cuando, ahorita que nosotros levantemos el servidor de aplicaciones, nosotros nos vamos ¿a dónde? A la carpeta bin, ¿verdad? Todos tienen la carpeta bin. Si yo quiero cambiar algo, está la configuración. Aquí no, aquí dice conf, posiblemente es config. Si yo quiero cambiar un XML, normalmente aquí lo que traducimos son XML. Si yo quiero ver si está vivo el servidor, qué está haciendo, ¿dónde me voy? A la carpeta logs. Y este que ustedes ven aquí que se llama Web Apps es el nombre del servidor de aplicaciones. En este caso, el contenedor que normalmente utiliza Tomcat. Nosotros, no es mucha la diferencia, que nosotros aquí tenemos el app server 01, que es el que ustedes instalaron, y es el que van a ver su configuración. Ahora, ¿por qué es importante mostrarles esto? Porque aunque, y aquí es como decir, todos en su mayoría, los servidores de aplicaciones de Java que hoy ya están como PaaS o que ya están en contenedores, ¿verdad? O que ya han sido configurados para otra administración, por ejemplo, DevSecOps, DevOps, o que ya esté inmersa, vamos a decir, sus configuraciones y ya no lo podemos ver de forma tradicional. Todos vienen basados en Tomcat. O sea, todos vienen basados en el core. Háganse de cuenta que el core de configuración es Apache Tomcat. Y desde ahí todos los híbridos que ustedes van a encontrar en el mercado o que ya están en su configuración de como servicio, no importa. Todos están basados, la mayoría están basados en este core. Y por eso es importante mostrar este directorio y conocer por qué las carpetas vienen, por qué se administra a nivel de carpetas y por qué no a nivel de otra forma, ¿verdad? Y algo que hay que tener presente también es, yo ya vi la analogía de cómo funciona una aplicación de Java, ¿verdad? O sea, ya vimos cómo es su arquitectura interna. Ahora veamos cómo es su arquitectura a nivel de capas. ¿Por qué, ingeniera? Porque esto nos va a servir para poder ir a configurar y hacer, si nosotros queremos hacer un tuneo, tengo que conocer la arquitectura. Si yo quiero mejorar el performance, tengo que conocer la arquitectura. ¿Y por qué? Porque Java es diferente. Es diferente a todos los lenguajes de programación, totalmente diferente. Tiene su propia arquitectura, su propia complejidad y no es tan genérica y por eso es importante conocer qué trae un servidor de aplicaciones y cómo viene estructurada una aplicación de Java tradicional. Entonces, si yo lo quiero ver desde una perspectiva de una arquitectura Java Enterprise Edition, yo tengo estas capas que tienen aquí. Tengo la capa del cliente, tengo que conocer la capa del servidor y tengo que conocer la capa de datos. Lo vamos a dividir así. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo la capa del cliente, yo tengo que saber que hay cosas particulares de Java que a veces tendría que pedirle al usuario que me instale o que se instale una librería para que funcione algo, como que, por ejemplo, si yo quiero tener un lector de DPI o un lector de huella o alguna otra, un lector de iris, no sé, cualquier otra cosa, y quiero que funcione nativamente dentro de los componentes, yo tengo que instalar algo en la máquina cliente, ¿verdad? Por eso es que hay tres perspectivas. Y también tengo que conocer qué se ejecuta y qué se despliega dentro de el cliente
dentro de la capa del cliente. Y aquí es donde yo hablo de ese contenido estático y dinámico que nosotros en cierta manera podemos dividir y separar y decirle, mira, servidor web, tú te quedas con esto y servidor de aplicaciones, tú muestras esto. Esto es lo que nosotros tenemos que saber. Y aquí hay dos cosas, porque tenemos contenido estático, perdón, contenido dinámico, pero también podemos tener aplicaciones standalone. O sea, una aplicación standalone es normalmente aplicaciones de codificación embebida que necesita conectarse a alguna API, alguna, vamos a decir, ruta, necesita conectarse a algo tercero para funcionar. Y aquí es donde tenemos vamos a decir, las dos vistas. Esto es como decir web y esto es standalone. ¿Y cómo así que es standalone? Bueno, esto no necesariamente significa que regresemos hace 20 años a las aplicaciones tradicionales que están en monolitos, sino esto puede ser también una aplicación mobile que ustedes tienen instalada y que necesita salir a internet y conectarse a la capa media para poder funcionar. Esto es desde esa perspectiva. Luego tenemos la capa del servidor. En la capa del servidor es donde se van a ejecutar todas las funciones, todas las librerías, todas vamos a decir, las clases que nosotros hemos creado para que nos dé una función. Y aquí es donde nosotros debemos de conocer que hay una capa web que es la que me traduce las necesidades o la interacción con el cliente. Entonces esa capa yo tengo que saber dónde se configura. Y ahí ustedes van a ver los web container, van a ver la gestión de hilos, que hay un hilo para conexión de los clients, hay un hilo, por ejemplo, para el procesamiento. Esto es separado. Y luego tenemos la capa que conecta las librerías, en este caso, que se van directamente a conectarse a la capa de datos o con un tercero, que pueden ser, por ejemplo, aquí ponen la capa de datos, en cierta manera, y aquí es donde nosotros usamos ciertos conectores que hay que saber cómo se habilitan, cómo se gestionan los puertos, los protocolos y las librerías que están detrás de todo esto para conectar. ¿Por qué es importante? Porque nosotros para este curso, que es de Java avanzada, necesitamos saber cómo cada uno de esos componentes van a funcionar. Y ahorita parece que es como muy aire esto que les estoy diciendo, pero en su realidad lo vamos a ver hoy. Y luego, si ya lo queremos ver desde una arquitectura más simple, ya no desde la vista del Enterprise Edition, sino que aquí dentro de una perspectiva más holística, es donde ya nosotros vemos la interacción de algunos de los componentes, como dice acá. Por ejemplo, si yo tengo una aplicación tradicional o una aplicación que no necesita o no necesariamente toda su arquitectura es web, esta puede conectarse directamente a las librerías para ejecutar algo a la base de datos. Eso ya no es muy tradicional. Pero una aplicación mobile, una aplicación web de Java, sí va a pasar por la capa web, no se puede saltar como esta, que puede ejecutar una librería directamente, y esta sí ya puede ejecutar la librería. Esta no va directamente a la base de datos. Puede, sí, pero era lo que les decía, no se puede quemar código, no se puede quemar conexiones directas por temas de arquitectura y por temas de buenas prácticas. Y ya lo vamos a ver nosotros. Bueno, ahí hay que desarrollar una aplicación, pero tendríamos que tener instaladas ahorita una aplicación y la verdad es que para echar código lo único que yo les daría es instrucciones y de ejecutarla sería ayudarnos con la IA para poder ejecutar una aplicación, que creo que lo vamos a hacer. Tal vez hoy no lo vamos a hacer, pero sí les voy a dar el enunciado para que ustedes lo vean. No necesariamente tienen que aprenderlo. Se los digo así porque, digamos, yo trabajo en una empresa de tecnología ahora y nosotros somos IA First. Entonces, casi que la mayoría vamos a decir, de contenido de desarrollo se puede basar en el diseño basado en IA, por ejemplo. Bueno, entonces ahora sí, con esto que nosotros vimos, nosotros vamos a seguir trabajando. Esto todavía no, eso necesitamos tener. Bueno, entonces voy a volver a colocar aquí el dibujito de donde nosotros nos quedamos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si puedo hacerlo.
Voy a colocar aquí. Ustedes tienen este servidor. Este fue el servidor de DNS, ¿verdad? Este ya tenemos el servidor de aplicaciones, el servidor de Java. Y hoy le vamos a pegar una complejidad que es este servidor, el servidor web. Y yo les decía que si es muy complejo, podemos ejecutarlo en el mismo servidor de Java. No es lo mejor porque si no, no van a distinguir lo que vieron ahí en esa arquitectura, no lo vamos a poder distinguir porque van a estar en el mismo lugar. Pero si no tenemos recurso, pues así lo vamos a dejar. Entonces, estos ya se conectan, ustedes lo tienen ahí. Vamos a decir que estos están pegados al dominio y esto lo tenemos que pegar al dominio. Estos se van a ver porque este consume a este, no viceversa. Este consume a este. Y vamos a colocar al usuario, el usuario a qué se va a conectar. Bueno, si es un usuario interno de la organización, está conectado ¿qué? Al DNS y está conectado y se conecta al servidor. Si nuestro usuario no es de acá, ¿verdad? Eso quiere decir que pasa por un DNS público y que ese DNS público lo redirige acá. Obviamente aquí estamos viendo varias cosas a nivel de red que no estamos al tanto. Esto es arquitectura. Ok, entonces, con base a esto, está. Nosotros vamos a trabajar en este y luego en este. Ahora, aquí esto es lo más importante, porque nosotros vamos a colocar este que está aquí. Lo voy a dejar transparente. Ok. Este que nosotros tenemos aquí, este fulano, es el que nosotros necesitamos conocer en qué se divide y dónde están esas configuraciones, ¿verdad? Vamos a ir al directorio y se recuerdan que vamos a ir a ver, por ejemplo, dónde están para qué nos sirve cada una de esas diferentes carpetas. Eso es importante conocer, porque si ustedes hacen algo, ustedes saben dónde van a ir a buscar la información o dónde configurar. Esa es una. Desde la perspectiva de archivos, desde la perspectiva de configuración, aquí es donde nosotros empezamos ya a tomar sentido de los cambios que vamos a hacer. Entonces, una vez que nosotros vayamos a ver los directorios, nos vamos a ir al front y vamos a revisar algunas de las configuraciones de forma general que todavía no podemos cambiar. Nosotros en el curso Java 1 no hicimos un análisis para cambiar, solo lo que hicimos fue poner datos y ya. Para eso yo necesito ya empezar a agregar componentes de arquitectura como como el servidor web. Y ya necesito tener otra visión, que eso va a ser lo que ya vamos a agregar la siguiente semana. Vamos a ver si puedo poner esto. Vamos a poner aquí. Ok. Entonces, hoy solo vamos a ver lo que nosotros tenemos instalado. Pero yo sí sé que esto no me va a funcionar. O sea, yo no puedo venir y configurar el servidor, y vamos a decirlo así, desde una perspectiva, mm, vamos a decir, sin fundamento. Y aquí es donde viene la ciencia de lo que nosotros, por qué estamos haciendo esto. Bueno, uno es porque aquí vamos a tener una herramienta de performance de Java, que esa la vamos a pegar ¿a dónde? La vamos a pegar directamente a la JVM de acá. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Y aquí yo voy a tener una aplicación de monitoreo agnóstica. ¿Por qué? Porque yo necesito ver la vista completa. Esta sí va a ser aquí y a través de esta herramienta de monitoreo va a llegar a va a llegar a y va a llegar a este.
Eso es lo que va a hacer esta aplicación. El monitoreo va a ver estos tres. No puede dejar de ver a los tres porque él necesita ver el entorno completo. Esta que está aquí no ve el entorno completo. Por eso no nos quedamos solo con una herramienta. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros vamos a emular hasta que el servidor se caiga. Y aquí es como que le hiciéramos, son pruebas de estrés, la verdad, como le que le hiciéramos un ataque de negación de servicio, pero no va a ser así porque nosotros lo vamos a dirigir y vamos a ponerle un delay como que fuera un usuario. Y entonces aquí ya usamos una aplicación que nos va a hacer el tráfico. Vamos a poner que nos va a poner las peticiones. ¿Y qué va a hacer? O sea, nosotros vamos a ver, vamos a empezar de series de 1000 hasta llegar hasta lo que nos acepte la infraestructura. Y eso no lo sabemos todavía, porque yo no sé qué hardware está detrás de sus máquinas, cuál es eso tiene que ver la tarjeta de red, tiene que ver el almacenamiento, tiene que ver su ancho de banda, tiene que ver el hardware, eh, todos los elementos de infraestructura van aquí ligados y aquí estamos poniendo que es imagen. Entonces, todo esto es la clase que nosotros vamos a ver en este curso y nosotros ya tenemos o sea, aquí ya podemos decir chequecito, ya lo tenemos hecho, este ya está. Este lo tenemos, bueno, vamos a ponerle que este ya está en verde. Vamos a poner que este ya está. Este nos falta hacer algunas configuraciones y este todavía estamos en configurarlo y este no lo tenemos, ¿verdad? Este tampoco lo tenemos, em, ni este, ok, y este tampoco. Eso es lo que nos sirve de mapa. Perfecto. Entonces, de todo esto que tenemos ya configurado el DNS, ¿qué nos falta? Terminar de ver el servidor de Java, pegar este servidor, el tercer componente, y cuando ya tengamos esto, luego empezamos a hacer, implementar estos dos que nos van a servir a monitorear. Y de último ya colocamos la guinda del pastel, que es la aplicación que va a consumir todo el ecosistema y que nos va a decir con estas dos vistas lo que tenemos que configurar a nivel de DNS, a nivel de Java y a nivel de servidor de aplicaciones. Para eso estamos aquí. Bueno, entonces, nosotros nos quedamos, en- hicimos el servidor de DNS, ¿verdad? Instalaron el servidor de aplicaciones de Java, que es el segundo que vimos, y el tercero, este es el segundo, vamos a ver. Ah, bueno, voy por acá. Ustedes están como por aquí. Ok. Entonces, el tercero, vamos a colocar, em, vamos a hacer lo vamos a pegar al dominio, ¿verdad? Solo que yo recuerdo que algunos tuvieron problemas con el servidor 2, entonces voy a ver algunas cosas similares o casos que puedan ver. Entonces, vamos a ver la segunda parte.